Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos, i va dir, almenys heu crescut un pam. I l'Ignasi jo li escoltava mil aventures. En primer lugar, los recortes que están haciendo ahora el profesorado en general y a los funcionarios de la educación pública nos está afectando principalmente en forma de presión por parte de los profesores, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, en nuestro instituto específicamente se vieron como obligados a quitar la semana cultural. Bueno, y nos estamos juntando un grupo de alumnos, un pequeño grupo de alumnos, con el fin de llegar a influir a casi la totalidad del alumnado y hacer una serie de acciones, por ejemplo, la semana cultural, convertirla en, no sé, en tiempos de huelga o de protesta. Estuvimos hablando también de salir a dar clases a la calle, que la gente que pase se pueda poner a escuchar, se pueda sumar, que vea lo que los funcionarios hacen realmente todos los días. El alumnado yo lo veo bastante unido con el profesorado desde mi punto de vista de alumno segundo de bachiller, tal vez los de segundo de la ESO te digan algo distinto. Pero nuestra intención es llegar a un objetivo común, porque al final nuestro objetivo común es la educación. Los dos tenemos un interés por el que tenemos que luchar y unido siempre es mejor, ¿no? Desde abril nos está recibiendo dinero en el instituto para lo inmediato, para resolver lo inmediato, y hoy hay bastantes deudas. Sí que va a afectar, depende si estas políticas de recortes se generalizan, que es lo que parece, a las bajas por enfermedad, las bajas por diferentes circunstancias. Y realmente da un poco de miedo que alguno de nosotros se ponga enfermo y no tengamos la ocasión de que la administración lo recambie con facilidad para que no se pierda, digamos, continuidad en el trabajo docente. Cuando se recorta fundamentalmente, y es lo que se pretende hacer en los pilares básicos del estado del bienestar, algo no está funcionando en los elementos fundamentales de solidaridad de nuestra sociedad. Es absolutamente necesario que esos instrumentos, como son los sindicatos, como son las organizaciones que están en torno a la función pública, en el caso de los institutos, las AMPAs, para que se ocupen de la presencia, un pilar fundamental de la presencia de los padres en el proceso educativo de sus hijos, me parece fundamental. Aquí están trabajando, están participando en la vida cotidiana del centro, tienen una presencia bastante activa. Por un lado, los gobernantes que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana están diciendo que invierten mucho dinero en educación, pero sin embargo nosotros vemos que desde hace ya años nos están recortando plazas, están recortando horas de alumnado, están recortando unidades en los institutos, están recortando desdobles, además ahora nos han recortado el sueldo y, en fin, creemos que no es la política que crea en la educación como una inversión, sino todo lo contrario. A mí lo que me indigna es el dinero que nos quitan a nosotros, pero que realmente no va invertido a, como están diciendo, de la solidaridad para la gente que lo está pasando mal, para mejorar salarios, no. Yo siempre valoro cualquier actuación y cualquier movilización, las valoro positivamente, porque creo que es la única forma que tenemos de decir que estamos en desacuerdo con lo que están haciendo, porque pienso que si no fuéramos ninguno a protestar, pensarían que estamos de acuerdo con lo que se está haciendo, que hay mucha gente a favor y creo que hay mucha población que está a favor de la educación y de los servicios públicos en general, del estado del bienestar en el que estamos, y creo que vale la pena luchar por ello. Pienso que podría intentar hacerle ponerse en nuestro lugar, que entonces lo que le invitaría es a venir a trabajar con nosotros un año o 6 meses. Entonces, que esté trabajando con nosotros aquí día a día, luchando, viendo lo que sufrimos, lo que intentamos conseguir con alumnos que no tienen ningún recurso, que tienen problemáticas muy graves y que estamos ahí luchando con ellos constantemente, que pase con nosotros aquí codo a codo un tiempo. Y cuando esté este tiempo con nosotros, entonces ya puede decidir lo que quiera.
fins això, una abraçada molt gran.